Estambul, un milagro futbolístico. A lo largo de la historia, la Champions ha vivido finales épicas, pero también auténticos milagros futbolísticos, los cuales han quedado grabados en la historia del fútbol, como por ejemplo el milagro de Estambul. Inició el compromiso, y desde entonces el Milan quiso imponer condiciones. Para ello, el equipo italiano dirigido por Carlos Ancelotti se concentró en tener la posesión del balón. Esta posesión estuvo acompañada de opciones de gol. Por su parte, el Liverpool, dirigido por Rafael Benítez, se vio bastante confundido. Esto hizo que el dominio del conjunto italiano se acentuara cada vez más. La verdad, parecía que solo hubiera un solo equipo en la cancha. En el partido se presentó una falta de costado. La misma fue a favor del Milan. El tiro libre fue cobrado por Andrea Pirlo, quien puso un centro impecable. La pelota llegó al punto penal. Allí estaba Paolo Maldini, quien realizó una volea infernal y puso el 1-0. Se puede decir que esta anotación fue un gol de camerino, ya que aún no se cumplía ni 2 minutos de juego. Después del gol del Milan, el Liverpool intentó reaccionar, pero el equipo inglés no generó mucho peligro. Además, el arquero del conjunto italiano se mostró muy seguro en este primer tiempo. Con el paso de los minutos, el Milan volvió a tomar el control y se volvió a acercar al arco rival. Los italianos crearon opciones con la pelota aérea. Esto, aprovechando el nerviosismo de los defensores del Liverpool. La verdad, el dominio del Milan era absoluto, a tal punto que se veía más cerca la segunda anotación de los italianos que el empate del conjunto inglés. De hecho, al Milan le anulan un gol, pero eso no sería problema porque el equipo seguiría creando oportunidades de gol. El Liverpool se despertó, pero no tuvo puntería, por lo cual la defensa del Milan estuvo muy tranquila y seguía arriba en el marcador. Y después de muchos intentos, Milan logró ampliar el marcador. Esto se dio después de una jugada colectiva en la que participaron Kaká, quien toca para Andriy Shevchenko, quien después le da un pase a Hernán Crespo, que hace un pase a la red y pone el 2-0. El Liverpool sacó de la mitad de la cancha y llegó al área rival, pero cometió una mano. De esta manera se invalidó la jugada. Enseguida, el Milan sale jugando. Desde el fondo, el balón le llega al brasileño Kaká, que controla el balón. Después de esto, el volante se gira. Con este giro se quita la marca y de inmediato pone un pase al vacío para que Hernán Crespo, que definió ante la salida del arquero Dudek, anotara un doblete, pero además el Milan se ponía 3-0 arriba. Todos pensábamos que con esta ventaja del primer tiempo, el Milan de Ancelotti tenía el título asegurado. Pues nadie se imaginaba lo que pasaría en este segundo tiempo. Comenzó la segunda mitad. En un principio estábamos viendo que seguía el dominio del Milan, pero con el pasar de los minutos, el Liverpool fue tomando protagonismo, pues quería buscar el milagro y quedarse con el título. Los ingleses intentaron de media distancia, pero seguía la mala puntería. El Milan también siguió generando oportunidades de gol. Esto hizo que viéramos un segundo tiempo más de ida y vuelta, lo que aumentó la emoción. En el partido se da una jugada en la que el Liverpool envía un centro al área. Allí llega Steven Gerrard, quien mete un cabezazo verdaderamente letal. Con esta anotación los ingleses empezaron el descuento y se ponían 3-1. Pero, aún, el milagro parecía imposible. Pero después de ese gol, veríamos un Liverpool, el cual se convertiría en un auténtico huracán, ya que sabían que necesitaban 2 goles más para llevar el partido al tiempo extra. Los ingleses vuelven a anotar, esto gracias a Vladimir Smicer, quien recibió un pase, y luego sacó un potente remate, el cual terminó metiéndose al lado del palo. De esta manera el Liverpool se ponía 3-2, y ahora veía más cerca el milagro del empate. El Liverpool siguió atacando, por ello, crearon una jugada, y tras una serie de pases, recibió el balón Steven Gerrard, quien ingresó al área. Allí fue derribado por un defensor del Milan. Esto hace que el árbitro pite penal a favor del conjunto inglés, el cual soñaba con el empate. El encargado de patear el penal fue Xabi Alonso, quien en primera instancia falla, pero el arquero da rebote, y el balón le quedó de nuevo a Xavi, quien esta vez haría un remate y convierte el 3-3. Así es, lo que en un primer tiempo parecía imposible, el Liverpool lo había logrado, y ahora todo estaba igualado, por lo que todo se definiría en el tiempo extra o en los penales.
Después del empate, el Milan intentó reaccionar y retomar el control del partido, pero esta vez no fueron tan peligrosos y le daban espacios al Liverpool, que realizó algunos tiros con los cuales ponían a prueba al portero Dida. En el tiempo extra vimos dos equipos que fueron en busca de la victoria, por eso los porteros y en algunos casos las defensas fueron las responsables de que el partido siguiera en empate. Los equipos siguieron intentando, pero a lo largo del tiempo extra, ninguno pudo anotar. Por eso, empezaba a pensar en lo que sería la tanda de tiros desde el punto penal, ya que esta sería la vía por la que se conocería al nuevo campeón de la Champions League 2005. En el primer tiempo de la prórroga, se vieron dos equipos agotados, pues los italianos habían hecho el gasto en el primer tiempo, mientras que el conjunto inglés había realizado el gasto en el segundo tiempo para buscar esa remontada, que la verdad fue un milagro futbolístico. De hecho, la última gran opción en esos primeros 15 minutos del tiempo extra fue para el AC Milán, que tuvo un tiro de esquina. El balón fue enviado al área rival. Allí los italianos tuvieron un doble cabezazo, y en el fútbol se dice doble cabezazo, en el área es gol, pero en esta ocasión el golpe de cabeza de Kaká se fue desviado. Y nos fuimos al segundo tiempo extra. Allí el protagonismo sería nuevamente del Milan, pues quería evitar los lanzamientos desde el punto penal a toda costa. Y el Milan estuvo muy cerca de evitar los penales, pues Shevchenko tuvo un doble remate, pero se encontró con el arquero Dudek, quien hizo una doble atajada realmente impresionante. Y llegamos a la tanda de penales. La misma la abrió el Milan. El encargado fue Serginho, quien hizo un cobro horrible y mandó el balón por encima. El primer cobro del Liverpool lo hizo Dietmar Hamann, quien realizó un gran remate. Por ello metió la pelota arriba. De esta manera, los ingleses se ponían 1-0 arriba en los penales. El segundo lanzamiento del Milan lo realizó Andrea Pirlo, quien escogió un palo, pero el disparo fue muy suave. Esto permitió que el arquero de Liverpool pudiera detener el disparo. En el segundo turno del Liverpool en los penales fue para Cissé. Demostró mucha clase, escogió un palo y metió el balón. Esto permitió que los ingleses se pusieran 2-0 arriba. El tercer cobro de los italianos lo ejecutó Thomasson. El danés hizo un cobro rastrero y le dio esperanza al Milan, pues la serie se ponía 2-1 a favor del Liverpool. El turno en el conjunto de Liverpool fue para el noruego John Arne Riise, quien podía ampliar la cuenta. El defensor hace un tiro muy anunciado, por ello el portero del Milan no tuvo problemas para detener el tiro. Este fallo dejaba la serie 2-1 y le daba la oportunidad al Milan de empatar en el próximo cobro. El encargado de patear el penal para el Milan fue Kaká, que convirtió, así que la serie estaba 2-2, había mucha tensión. El siguiente cobro del Liverpool estuvo a cargo de Schmeiser, quien ya había anotado en el tiempo regular y quería convertir de penal y acercar a su equipo al título. El jugador hizo un cobro impecable y puso el 3-2 a favor del conjunto inglés. Ahora el turno era para el Milan, quien estaba contra las cuerdas, pues si no convertía el campeón sería el Liverpool. El encargado de cobrar en los italianos fue Shevchenko. El delantero hace un cobro a la mitad del arco y el arquero del Liverpool le detiene el disparo con una mano. De esta manera, el Liverpool se impuso 3-2 en los penales y realizó el mayor milagro futbolístico de los últimos tiempos y terminó quedándose con el título de Champions que estaba perdido. Hasta aquí la final de la Champions 2005 entre Liverpool versus Milan. Si te gustó este contenido, te invitamos a que te suscribas a este canal, actives la campanita de las notificaciones y le des me gusta a este video.